Tuve un sueño, en el veía un demonio. Fuiste testigo, pero nunca nadie te creyó. Yo sí te creo. Hace mucho tiempo, cuando los inviernos eran más crudos y los hombres vivían a merced de la naturaleza, hubo una tribu que habitaba cerca de un gran bosque. El invierno de ese año había sido especialmente más cruel que muchos otros. La nieve cubrió los campos, los ríos se congelaron y los animales desaparecieron, como si el bosque mismo hubiera decidido negarse a alimentar a los hombres. En este asentamiento vivía un hombre llamado Macta, un cazador fuerte y orgulloso, que era apreciado por su capacidad para traer alimento a la tribu, pero un poco despreciado por otros, debido a su altanería. Macta había hecho todo lo posible para traer alimento a su pueblo, pero cada vez era más difícil. A medida que el hambre se intensificaba, Macta comenzó a mirar con desprecio a los de su tribu, considerándolos débiles. Ellos organizaban grupos de caza, pero todos regresaban con casi nada o nada entre sus manos. A diferencia de él, que había regresado todas las ocasiones con algún ciervo. Sin embargo, el invierno se había alargado y un ciervo ya no era suficiente para todos. Las reservas escaseaban y el clima había hecho imposible salir a cazar en los últimos días. La desesperanza empezaba a apoderarse de todos y en Macta había despertado cierto enojo y él pensaba: no son lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Son unos inútiles, regresando con las manos vacías. ¿A dónde nos va a llevar esto? Él se enfrascaba en esos pensamientos mientras le rugía la panza y se comía las uñas. Cuando las provisiones se agotaron y Macta recibió su último pedacito de carne, decidió tomar su arco y cuchillo para internarse en el bosque. Decidió ir a cazar, pero esta vez no iba a ser piadoso. Estaba harto de pasar hambre por la ineptitud de los demás. Así que esta vez cazaría solo para él. Durante un par de días vagó por la nieve sin encontrar nada. Se había alimentado del último pedazo de carne seca que le había tocado, además de sus uñas y alguno que otro insecto que encontró. El estómago empezaba a dolerle como nunca lo había hecho. Se engañaba a sí mismo diciéndose que no importaba y que tenía que aguantar. Le rogaba a los espíritus que lo ayudaran, que le enviaran una señal, que lo guiaran por el camino correcto hasta encontrar una presa. Pero no hubo respuesta, al menos no en el día. En la noche, mientras descansaba cerca de su fogata que apenas lograba mantener encendida, escuchó un susurro en el viento. Macta, tienes hambre. Puedo ayudarte. Yo puedo ayudarte. Solo necesitas seguirme. Confundido, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Por un instante se sintió agradecido. Por fin los buenos espíritus se apiadaban de él, así que se mantuvo despierto por un par de horas más. Pero las voces ya no se escucharon. No dijeron nada más. Con la decepción en su corazón, el cansancio lo venció y entró al mundo de los sueños. Pero sus sueños no fueron tan agradables. Él estaba sentado frente a su fogata, llorando. Nadie lo estaba viendo, así que no tenía que ocultar nada. Él seguía sin tener nada que comer. Si cazaba tenía que compartir la comida en su aldea, y eran demasiadas bocas que alimentar. Estaba harto de tener que recibir solo un pequeño pedazo. A la vez tenía miedo. Las fuerzas para caminar se le iban agotando cada vez más.
Había salido de su aldea con las últimas fuerzas que le quedaban para cazar y no había encontrado nada. Ya no iba a poder salir. Sabía que lo único que le esperaba era regresar a su choza a esperar la muerte acostado. No había nada más que hacer. En un instante, Magda levantó la mirada y fue ahí cuando lo vio. Un hombre sombra que se acercaba caminando hacia su fogata. Se sentaba frente a él, sacaba un gran trozo de carne y le decía: Solo debes hacer lo que se necesita. Hay alimento cerca. Siempre lo ha habido. Solo que eres cobarde y no te atreves a tomar lo que es tuyo. El hombre sombra le daba una gran mordida al trozo de carne. La masticaba y tragaba, para después reírse a carcajadas. Magda intentaba tomar un pedazo de esa carne. La anhelaba como nunca había anhelado nada en su vida. Pero por más que se acercaba, nunca lograba tocar a ese hombre sombra, y mucho menos lograba tocar ese jugoso y rico pedazo de carne. El hombre sombra se reía y le decía: Haz lo que tienes que hacer. Magda despertó. No entendió en un principio su sueño, pero esa frase se le quedó pegada como un chicle en su mente. Haz lo que tienes que hacer. Al día siguiente, decidió regresar a la tribu. Mientras caminaba a pasos lentos, se imaginaba corriendo ferozmente tras un ciervo, un conejo, una hormiga, lo que fuera que le quitara ese dolor horrible en el estómago. Una mezcla de desolación combinada con ira reinaba en su ser. No había cazado nada. Llevaba meses aguantando el hambre, fingiendo que no le importaba. Pero su piel, que ya parecía una hoja quebradiza, y 2 dientes que se le habían caído, le recordaban lo cerca que estaba del mundo de los espíritus más que de los vivos. Las súplicas a sus espíritus se habían acabado. Estaba seguro que simplemente lo habían abandonado. Ya no tenía más palabras que decirles. Tampoco tenía nada que ofrecerles. Así que simplemente aceptó el destino que le deparaba. Solo podía pensar en que era inepto como los demás, regresando a casa con las manos vacías. Un par de kilómetros antes de llegar al asentamiento donde estaba su tribu, vio a uno de los ancianos de su aldea. Estaba a lo lejos, hincado en la nieve, y una mancha roja se veía en el suelo. Magda caminó más rápido. Por un momento pensó que su amigo anciano estaba herido, pero pronto se dio cuenta que el anciano estaba comiéndose con desesperación un conejo crudo. A Magda se le inundó la boca de saliva. Caminó lo más rápido posible. Claro, tan rápido como le permitía el cansancio y la nieve. Intentó arrebatarle el conejo al viejo, pero al ver que Magda se acercaba, se apresuró a echarse a la boca el último pedazo de carne. Magda sintió que el alma se le despegaba del cuerpo. Se le había ido la oportunidad de probar un bocado. Sentía una tristeza tan profunda. Iba a morir. Estaba seguro que iba a morir. Sin embargo, todo cambió cuando el anciano se le quedó viendo y entre risas le dijo: No me ibas a robar mi comida, perro sucio. No pudiste quitármela. En ese momento a Magda le recorrió por el cuerpo una ira que nunca había sentido. Él, un cazador que había dado de comer por años a su estúpida tribu. Él, que había puesto su vida en juego tantas veces por estúpidos ancianos inútiles como él, no había sido merecedor de tan siquiera un
solo bocado del conejo. Maldito anciano. Y todavía tenía la bajeza de burlarse. Por un instante, Magda se quedó parado frente al anciano, viéndolo incrédulo. Ni siquiera podía recordar el nombre de aquel estúpido. Y fue ahí que en su mente empezó a escuchar una y otra vez la voz que le decía: solo debes hacer lo que se necesita. Hay alimento cerca. Siempre lo ha habido. Solo necesitas ser un hombre y hacer lo que tienes que hacer. Dominado por el hambre y la ira, Magda hizo lo impensable. Acuchilló al anciano y lo arrastró hasta el fondo del bosque, a una cueva que conocía. Allí lo partió en pedazos, lo cocinó y lo comió. Todo esto, convencido de que había hecho lo necesario para sobrevivir. Al dar el primer bocado se rió. Estúpido anciano. ¿Quién era el que se reía ahora? Al hacer esto, algo cambió dentro de él. Su corazón se enfrió como el invierno mismo y su alma comenzó a retorcerse. En las noches siguientes, Magda comenzó a sentir un hambre insaciable, mucho más intensa que antes. La carne fría y amarga del viejo le proporcionó una fuerza sobrenatural, pero también un anhelo insaciable. Con cada bocado, una oscuridad se apoderaba de su alma, una oscuridad que lo transformaba. No importaba cuánto comiera, siempre sentía que algo lo consumía desde adentro. Su cuerpo empezó a cambiar. Su piel se volvió grisácea y se estiró sobre sus huesos. Sus ojos se hundieron y brillaron con un fuego extraño. Sus uñas se alargaron y sus dientes se afilaron como cuchillas. En su aldea las personas notaron que Magda no regresaba y también notaron la ausencia del anciano. Un pequeño grupo de caza había logrado encontrar algo de comida, así que con esas pequeñas fuerzas los cazadores salieron al bosque en búsqueda de más comida y en búsqueda de sus amigos. Una vez en el bosque, no muy lejos, los cazadores encontraron huellas y manchas de sangre que llevaban a una cueva. La siguieron, pero no imaginaban lo que les esperaría. Una vez dentro de la cueva, sus ojos se llenaron de horror. Magda, o lo que quedaba de él, estaba devorando los últimos restos del anciano. Sabían que no era un animal, porque la cabeza del anciano estaba tirada en el piso. Cuando se acercaron, esa criatura humanoide levantó la mirada. Su voz ya no era humana. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Sus manos se habían convertido en garras afiladas y su boca en una fosa abismal. Magda volteó, los observó con odio y sonriéndoles les dijo: ¿Quieren un poco de la carne de mi tío? Y con un rugido que les heló la sangre, se abalanzó sobre sus compañeros. Era un rugido profundo, un lamento de hambre eterna. Los guerreros intentaron huir, pero el monstruo los persiguió. Más de la mitad cayeron víctimas de su voracidad. Los sobrevivientes consultaron a los chamanes de la tribu, que conocían muy bien esta maldición. Los inviernos más crudos despertaban a un antiguo espíritu oscuro. Él se despertaba al escuchar los lamentos y la desesperación humana. Por las noches, atacaba a los más débiles de corazón en sus sueños, despertando la codicia y el hambre infinita en ellos.
Pero esta hambre no solo se limitaba a su comida. Era un hambre de destrucción por todo lo bueno de este mundo. Al recurrir al canibalismo, Macta había sido poseído por este espíritu, transformándolo en un monstruo inmortal, condenado a vagar por el bosque, siempre hambriento, siempre buscando más. Los ancianos advirtieron a los demás del peligro. Tenían que estar atentos. Los lamentos y los gruñidos del Wendigo resonaban más entre los árboles cuando el invierno era implacable. Cualquiera que cayera en la desesperación del hambre corría el riesgo de ser reclamado por aquel oscuro espíritu. No cedas a la tentación del Wendigo, advertían, porque una vez que se prueba la carne humana, el espíritu nunca te dejará ir. Desde aquel fatídico día, los pobladores de la tribu vieron vagar al Wendigo por los bosques, una sombra que se alimentaba de la desesperación y el miedo. Su presencia corrompía todo lo que tocaba, convirtiendo a los hombres en bestias hambrientas. Se decía que su corazón era un trozo de hielo negro, incapaz de sentir compasión o remordimiento. Y aquellos que lo enfrentaban y fallaban eran arrastrados a las profundidades de la locura, condenados a una existencia eterna de hambre y oscuridad. El relato que acabas de escuchar es un pequeño cuento que he hecho para que puedas entender quién es el Wendigo o Wendigo, un ser que forma parte de las oscuras leyendas de las antiguas tribus que existieron al norte de los Estados Unidos y Canadá, como los Ojibwa, los Cree, los Naskapi, así como los Inuit. Cada una de estas culturas tenían sus descripciones y leyendas distintas, pero todas ellas compartían un rasgo principal esencial. Ellos cuentan que en los largos, crudos y desolados inviernos podías encontrarte a un ser tan malvado, sádico y cruel como tu propio y oscuro corazón, el caníbal maldito. Como escuchaste en el relato, se creía que existía un mal espíritu que se podía adueñar de tu cuerpo transformándote en Wendigo. Esto, al consumir carne humana. El Wendigo era un monstruo que al comer carne de los humanos crecía en tamaño, lo que lo llevaba a ser un gigante que nunca se sentía satisfecho por más carne que consumiera. Su apariencia era esquelética, consumida por el odio y la gula. Su corazón era de hielo. El Wendigo podía tomar varias formas. A veces se le representaba como un espíritu en forma de viento sobre las copas de los árboles. En otras ocasiones se le representaba como un ser musgoso que habitaba en lo profundo del bosque. Y en otros relatos se le describía como una terrible criatura mitad bestia, mitad hombre. Se dice que estando en los bosques de esta región, el Wendigo te podía llamar por tu nombre. Y cuando escuchabas este llamado debías de tener cuidado, ya que el miedo podía hacerte correr a las profundidades del bosque, perdiéndote para siempre. Algunos otros también contaban que los Wendigo solían estar al acecho de los cazadores solitarios. Cuando el Wendigo los mataba, este tomaba la forma del cazador que se habían comido, para poder regresar a las aldeas o pueblos. Una vez ahí, se encargaban de matar a las familias y demás pobladores, para también devorarlos. El poder matar a un Wendigo no era nada fácil. En una de las leyendas se cuenta que unos cazadores apuñalaron y cortaron las piernas del Wendigo. Lo dejaron ahí en el bosque, pero al día siguiente regresaron para cerciorarse que el Wendigo seguía muerto. Para su sorpresa, lo encontraron vivo. Y no solo eso, él estaba succionando la médula de los huesos de sus propias piernas. Su hambre enferma lo llevaba a consumirse a sí mismo, por lo que tuvieron que cortarlo en pedazos y enterrarlos.
Muchas personas ponían pilas de troncos sobre los restos de las personas que se habían transformado en Wendigos para que no pudieran volver a salir. La versión del Wendigo con cuernos de venado es reciente. No corresponde a las descripciones antiguas originales. En la cultura pop, el Wendigo se ha mezclado con la figura de Cernunnos, un dios celta que también se relaciona al bosque, pero que difiere por mucho en el significado de lo que representa en sí el Wendigo. Uno no tiene que ver con el otro. Pero bueno, así se han dado las cosas, y es por eso que tú puedes ver las representaciones del Wendigo con cuernos de venado en series como la de Hannibal. ¿Pero por qué surge esta leyenda? Tienes que entender que los antiguos pobladores del norte del continente tenían que soportar duros inviernos. Por más que ellos hicieran sus propias reservas, había años que las condiciones climáticas podían ser nada favorecedoras. El que no mejorara el clima en los tiempos acostumbrados hacía que los animales como los ciervos y muchos otros más no regresaran a la zona. También evitaba el deshielo de ríos y lagos, lo que podía llevar a la gente a largas hambrunas. En los momentos más críticos, el espíritu podía flaquear y podía hacer que vieras a tus vecinos como carne jugosita y deliciosa. Sin embargo, esto no era bien visto en estas culturas. Ellos pensaban que lo mejor era el aceptar morir o el suicidio, antes que matar a los débiles o a cualquier otro para sobrevivir. El Wendigo era ese ser que les ayudaba a recordar los límites que no podían ser rebasados, que mantenía el equilibrio antes de que todo terminara en tragedia. El trabajo en equipo, la solidaridad y el qué le conviene a la comunidad antes de qué le conviene a un individuo eran cosas importantes para sobrevivir. Y si tú no tenías claro esto, con la llegada del invierno pasarías hambre y serías tentado por el egoísmo del Wendigo. Si bien el canibalismo es la principal característica asociada al Wendigo, este concepto va más allá en estas culturas. No solo se habla de un canibalismo por falta de alimento, también se habla de un desequilibrio en tu espíritu. La maldición del Wendigo también se refiere a otro tipo de hambres, como la del poder, la avaricia o la gula en cualquier sentido. Se dice que cuando el Wendigo ve algo quiere poseerlo a costa de todo y no quiere que nadie más pueda tener nada. El Wendigo es un enfermo que se ha separado de sus raíces y esa enfermedad se alimenta de un vacío espiritual. Es por eso que algunos nativos de estas tierras veían a los colonizadores como personas poseídas por este espíritu. Los Wendigos son una expresión de aspectos oscuros de la naturaleza humana, como el impulso hacia la codicia, el consumo y el desprecio por otras formas de vida. Todo esto en la búsqueda del autoengrandecimiento. Y los colonizadores caían en estas características. Bueno, no solo los colonizadores. En estos tiempos podríamos decir que muchas personas están poseídas por el espíritu del Wendigo. ¿No es así? ¿Te ha gustado esta leyenda? ¿Qué piensas del Wendigo? ¿Qué relatos has escuchado tú sobre este ser? Has explorado otro fragmento de este libro prohibido, donde cada palabra convoca aquello que jamás debería despertar. Nos encontraremos en la siguiente página de Glosario Oscuro. Con cariño, Indra. Me susurraba antiguas historias que me hacían querer despertar de mis pesadillas.